¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo un poco diferente a los habituales porque es un vídeo que tiene que ver con lo que dijo Xavi el otro día al acabar el partido del Barça en Vigo, en el que el Barça ganó por 1-2. Tenéis vídeo con mi análisis del encuentro en el canal para que lo podáis consultar y para que lo podáis revisar cuando queráis y comentar, por supuesto. Y al final de esa rueda de prensa, Xavi habló del Big Data, y habló de que el Big Data colocaría al Barça como líder de la Liga. Bueno, esto ha generado un montón de polémicas en todas las radios, en todas las televisiones, en todos los periódicos aquí en España, gente que no tiene ni puta idea de lo que es el Big Data, gente que no sabe lo que son los goles esperados, gente que no tiene ni puñetera, pero es que ni la más remota idea de a lo que se está refiriendo Xavi y de lo que va el artículo al que se refiere Xavi, dando su opinión, vertiendo ahí su veneno, bueno, en fin, lo típico, lo que pasa en este país tanto y tanto y tanto, y que yo denuncio aquí un montón de veces, que al final te llevas a las tertulias para hablar de 500 temas diferentes a las mismas personas y al final estás pretendiendo que el mismo tío te analice el 4-3-3 del Madrid, te analice lo que hizo el otro de la selección española de waterpolo y al mismo tiempo te hable de Big Data y de la influencia de la declaración de Hacienda en las contrataciones de jugadores de fútbol en la Liga Española. Y claro, al final pasa lo que pasa, que gente que no tiene ni puñetera idea, pues se pone a opinar de cosas. Y encima lo hacen sentando cátedra. Bueno, vamos a intentar aquí, yo no voy a hablar de Hacienda, yo no voy a hablar de 433, yo voy a hablar aquí de lo que sé, y del Big Data sé un poquito. Os voy a explicar exactamente a qué se refería Xavi el otro día con esas declaraciones y os voy a dar también mi opinión sobre ese tipo de datos. Más que nada para que estéis informados. Luego ya que cada uno piense lo que le apetezca. Venga, a Leo. Bueno, amigos, lo primero que no se me pase, el otro día, insisto, tenéis el vídeo en el canal y tenéis también mis redes sociales para consultarlo todo. El otro día, con motivo del último penalti que lanzó el Fútbol Club Barcelona en Vigo, ese penalti que se repitió, bien repetido, porque el portero del Celta, Guaita, se adelantó, y bien además, más de 1 metro, antes del lanzamiento de Lewandowski. Penalti que hay que repetir 100%. Luego yo comenté, tanto en redes sociales como en el propio vídeo en el que grabé el análisis del partido, que en el segundo penalti que lanza Lewandowski también habría que haberlo repetido porque varios jugadores también entran en el área antes de tiempo. En el caso del Barça, por ejemplo, Rafinha se ve claramente que está dentro del área antes del lanzamiento del penalti de Lewandowski e incidía que los árbitros están muy pendientes en este tipo de acciones de los movimientos de los porteros, pero no tanto, no están tan pendientes ni los árbitros ni los jueces de línea, y deberían estarlo, de lo que hacen los jugadores que no lanzan el penalti y que están ahí todos al borde del área o en el semicírculo del área, que tampoco se puede pisar, en el que tampoco se puede entrar justo antes del lanzamiento. Y decía un poco que en ese sentido los porteros se sienten bastante indefensos y son un poco como los hermanos pobres de este juego, ¿no? Se les escruta mucho, se les vigila mucho, pero luego todo ese tipo de acciones que les podían beneficiar en cierto modo a la hora de repetir un penalti, pues eso no se miran tanto, ¿no? Bueno, hemos llegado al extremo absurdo de que por el tema de las bufandas, por el tema de yo soy de este equipo, yo soy de este otro equipo, o por el tema de siempre perjudican a este o siempre benefician a este, o por el tema de los robos, de los árbitros y tal, hemos llegado ya al absurdo de desconocer las reglas más elementales del reglamento. ¿Os queréis creer que llevo todo el puñetero fin de semana recibiendo capturas de reglamentos, capturas falseadas, capturas photosopeadas, capturas incorrectas, irreales, para intentar hacerme creer que un jugador puede entrar en el área en el lanzamiento de un penalti siempre que ese jugador no incida en la ejecución del mismo? O sea, estamos llegando a ese absurdo. Estamos llegando a ese absurdo. ¿Os creéis todo lo que os meten por redes sociales? ¿Os lo tragáis todo? Bueno, miento. Os tragáis todo lo que va en la línea de vuestros argumentos. Si tu línea argumental es a este equipo le benefician siempre y tragarte algo va en relación o paralelo a ese concepto mental, te lo tragas. Si no, no te lo tragas. Si no investigas, te documentas e intentas rebatirlo. Pero si va en tu línea, ni te molestas. Te lo tragas, pero con patatas. Y no es lo peor. Te lo tragas e intentas que se lo traguen los demás. Y además vas a las redes sociales, pues eso, allí, a sentar cátedra sobre un tema del que no tienes ni la más remota idea. Y si no eres tú, si tú sí tienes idea de lo que te estoy hablando, entonces no te sientas aludido, ¿vale? Esto va para los que hacen exactamente lo que os estoy diciendo, que es no tener ni idea de un tema y, bueno, como va en mi línea argumental, vamos para adelante con ello. Amigos,
Regla 14 del reglamento de International Board, del reglamento del fútbol. El penalti, que habrá gente que no se sepa ni el número de reglas que tiene el fútbol. El penalti. Un jugador atacante o un jugador defensor no pueden de ningún concepto, bajo ningún concepto, intervengan o no intervengan en la jugada. De ninguna de las maneras pueden entrar en el área antes de que se ejecute el lanzamiento del penalti. No pueden. Otra cosa es si el VAR puede o no intervenir en ese tipo de jugadas. Y ahí ya sí que entramos en según qué tipo de disquisiciones. Pero claro, esto es lo mismo que decir que un árbitro no puede enseñar una tarjeta amarilla porque el VAR no puede revisar las amarillas. Pero estamos tontos. ¿Estamos tontos? ¿De verdad vamos a llegar a ese punto absurdo? Como el VAR no puede revisar las tarjetas amarillas, entonces los árbitros no pueden enseñar tarjetas amarillas. ¿Estamos gilipollas? ¿Estamos gilipollas, de verdad? Si el árbitro o los jueces de línea ven que un jugador entra en el área antes de que se ejecute el lanzamiento de un penalti, están obligados a la repetición del penalti, pueda o no intervenir el VAR en esa jugada. De verdad, vamos a respetar las cosas más elementales del fútbol. De verdad, tío, quitaros un ratito la bufanda, coño, quitárosla un ratito, que no cuesta nada, que no cuesta nada. Y una vez habéis asimilado cómo es el reglamento del fútbol, o habéis recuperado vuestro cerebro y os habéis dado cuenta, pues que efectivamente, que ese penalti hay que repetirlo, ya no me cambies el argumento. ¿Y por qué no dijiste esto? Un montón de gente diciéndome, poniéndome capturas del penalti de Bellingham contra el Almería. Y no dijiste esto el día... Pero si yo el día de la Almería Real Madrid dije que era uno de los escándalos más grandes que había habido en la Liga Española. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué? ¿Sois algunos? Insisto, os hablo a vosotros si sois los que estáis en el grupo. Si no, no te sientas aludido. Sois los reyes de la manipulación. Sois los reyes de la manipulación. El problema es que conmigo no vais a poder. En ese sentido, conmigo no vais a poder. Porque para eso tengo mis redes sociales, para defenderme y para poneros a cada uno en vuestro sitio. Y para eso estoy haciendo también este vídeo. Pero bueno, dejemos ya el tema del penalti. Yo creo que las normas y que las reglas del fútbol están bastante claras. Y quien las quiera aprender, ahí tenéis el tuit que he puesto hoy, os vais ahí y ahí tenéis el reglamento del fútbol. Os estudiáis, os aprendéis el reglamento del fútbol y por lo menos cuando vayáis a las redes sociales, pues os miraréis con un poquito de criterio. Pero el del fútbol, iros al enlace original, no a la captura que os mande madridista /baja 38 o barcelonista /alta 537. No os fiéis de eso, cojones. No sois gilipollas. Iros al reglamento original, al reglamento oficial. Ahí tenéis todas las normas. Ahí tenéis todos los epígrafes, que además lo tenéis en todos los idiomas. Bueno, listo. Este tema apartado. Vamos al asunto de Xavi. Pregunta Juan Gil que cuál es el equipo que ha hecho más puntos en la historia de las grandes ligas europeas. Ese equipo es la Juventus. En la temporada 2013-2014, la Juventus de Antonio Conte hizo 102 puntos en los 38 partidos del campeonato, sumó 33 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. Y no metió muchos goles, metió 80 goles. Es una buena cifra, pero no llegó a la centena, por ejemplo. Xavi dijo el otro día, al final de la... Es que me caliento. Dijo el otro día, al final de la rueda de prensa, que el Big Data ponía al Barça como líder de la Liga, o que según el Big Data, el Barça sería el líder de la Liga. ¿A qué se refería Xavi con este tipo de estadística? Falta tenir aquesta clarividència quan arribem, perquè arribem a l'àrea, no? Ahir em van passar una dada doncs, que aniríem líders, no? El Big Data del que estem generant, no? Avui hem generat menys precisament per això, no? Pel tema de la clarividència. O con esto que él llama el Big Data. Bueno, lo primero, a lo que se refiere Xavi, es una cosa que se llama estadística avanzada, no es exactamente el Big Data. El Big Data es toda aquella información estadística que requiere de recabar un número de datos lo suficientemente elevado como para que sea necesaria un procesado de la información antes de poder emitir conclusiones. Es decir, yo te puedo decir ahora mismo cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo, cuántas asistencias ha dado. Eso no es Big Data, eso es... No es que sea fácil, no es que sea... El Big Data no es que sea muy difícil, o no es que sea muy fácil. Es otro tipo de información, otro tipo de estadísticas, que muchas veces lo confundimos y decimos que todo lo que nos parece muy complejo y todo lo que nos entendemos, eso es Big Data. No, para nada. Big Data, por ejemplo, es lo que hace Monchi para seleccionar a sus jugadores o para elegir a sus jugadores.
trabajar con una cantidad de datos enorme, filtrar una cantidad de datos enorme para llegar a una serie de conclusiones preprocesado de los mismos. Insisto, ¿cuántos goles ha marcado un tío? ¿Cuántas asistencias ha dado un tío? Pues eso no es Big Data. Eso no es Big Data. Eso te lo digo en 30 segundos, ¿vale? Eso es lo primero que quería que supierais. Hay una cosa que son las estadísticas avanzadas, las métricas avanzadas, que tienen que ver con esto de lo que hablaba el otro día Xavi. Cuando Xavi decía que había leído una cosa o le habían pasado unos datos que ponían al Barça como líder de la Liga, se refería a los goles esperados. Los goles esperados es una pantomima estadística que se han inventado para evaluar lo claras o no que son determinadas ocasiones de gol. Digo que es una pantomima porque están en bragas todavía, están muy desnudos. Esa estadística está muy desnuda y es una estadística que tiene muy poco fundamento. ¿Cómo se calculan los goles esperados? Porque, claro, con los goles esperados es con lo que se calcula una clasificación alternativa, es decir, este partido ha acabado 2-1. Pero en cuanto a goles esperados, el equipo que ha marcado 2 realmente tenía como expected goals, como goles esperados, 1,3. Y sin embargo, el otro equipo tenía como expected goals un 3,2. Con lo cual, el partido que tendría que haber acabado 1-3 realmente acabó 2-1. Pero como según los expected goals tenía que haber acabado 1-3, pues según esa clasificación paralela, el equipo que pierde realmente debería haber ganado, se le dan 3 puntos y bueno, pues repites eso para todos los partidos de la liga, recalculas la clasificación y te sale lo que te sale. Que al final lo que te sale es que efectivamente el equipo que tiene menos puntería, es el equipo que ha hecho peor honor a sus expected goals. Es decir, un equipo que genera ocasiones de gol, pero que luego a la hora de la verdad pues no sabe rematarlas, pues evidentemente está en la zona baja de la tabla. Por eso, en esa misma clasificación, si miras a la Almería, que ahora mismo es uno de los peores colistas en la historia de la liga, pues estaría fuera del descenso y de largo, porque evidentemente, si los jugadores de la Almería o si los delanteros de la Almería fueran los del Madrid o fueran los del Barcelona, pues evidentemente muchas de las ocasiones que ha fallado la Almería habrían acabado siendo gol y el Almería no tendría los puntos que tiene. Es un poco absurdo, pero bueno, que sepáis un poco en qué consiste eso. ¿Qué es esto de los expected goals? ¿Qué son los goles esperados estos que veis de vez en cuando en la tele? Bueno, es una evaluación estadística de la claridad o no que existe en una ocasión de gol. Es decir, en función de varios parámetros que se están utilizando, por ejemplo, la distancia a la portería, ¿vale? La distancia a la meta. No es lo mismo, no es igual de fácil hacer un gol a 40 metros de la portería que a 1 metro. No es lo mismo. El ángulo respecto del gol. No es lo mismo lanzar un penalti en el que estás frontal respecto de la portería que a lo mejor desde la misma distancia pero pegado a la línea de córner e intentar meter un gol de ahí, porque ahí prácticamente no hay ángulo. Y tienes que hacer la de Vieri contra el PAOK en la Copa UEFA. ¿Os acordáis, no? Vale, el ángulo y la distancia. 2 parámetros importantes. La posición del portero. No es lo mismo que el portero esté tirado en el suelo y pegado a un poste que tengas al portero delante. La probabilidad de que marques un gol si el portero está a tomar por culo de la portería es bastante más alta que si tienes al portero justo delante de ti y achicándote los espacios. Luego, ¿dónde están los defensas que te están cubriendo? No es lo mismo que estés solo delante de la portería a que tengas 3 tipos encima. Evidentemente, la probabilidad de meter un gol cuando estás tú solo delante del portero, lo que se llama ocasión manifiesta de gol, es mucho mayor que si tienes un tío intentando hacerte un tackling, que si tienes un defensa que viene por delante y que puede interceptar tu golpeo, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de disparo. No es lo mismo la probabilidad de un gol de un remate con la pierna que con un remate con la cabeza. Por ejemplo, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Y luego también el patrón de juego. No es lo mismo desde un determinado punto del campo, desde una determinada zona del campo, hacer un gol si es que estás lanzando un libre directo que si estás con el balón en juego. O si es un córner. ¿Entiendes lo que te digo, no? O sea, el tipo de jugada en el que estés involucrado también hace que la probabilidad de que marques un gol sea mayor o menor. Es decir, estando el balón en el mismo sitio, la probabilidad no es siempre la misma de hacer un gol. Si ese balón está ahí y no tienes a nadie por delante, la probabilidad es mucho más alta que si tienes a gente por delante. Si ese balón está ahí y vas a lanzar una falta directa, es una probabilidad mucho menor de meter un gol que estando en el mismo sitio y no siendo una falta directa, pero sin tener una barrera delante. ¿Entendéis lo que os digo, no? Y luego también la información de la acción previa. La información de la acción previa, es decir, la asistencia, cómo es el tipo de asistencia que te llega, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son todos los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar
cuánto o no declara es una ocasión de gol. Y en función de la claridad de la ocasión de gol, pues decimos, oye, este gol tendría que haber sido gol entre 0 y 1, que es 0 es no tener ninguna probabilidad de marcar y 1 es de 1000 veces que tires desde ahí con las mismas circunstancias en las que se están dando, las 1000 veces los metes el gol. Bueno, pues entre 0 y 1, la probabilidad del gol, si te dicen un gol que tiene un expected goal que es un 0,8, pues te están diciendo que la probabilidad de marcar ese gol es muy alta, es muy alta. Y vamos, que si no metes el gol, la estás cagando. La probabilidad de meter un gol, por ejemplo, según estos cálculos en un penalti, es aproximadamente del 0,78, ¿vale? Que es un poco el parámetro más objetivo en el que se puede evaluar una estadística en el fútbol, ¿no? Que es más o menos el del lanzamiento de un penalti. Vale, pues eso te indica que la probabilidad de meter un gol en un lanzamiento de penalti está aproximadamente en torno al 80% y que, por tanto, pues ese es un gol que deberías meter, ¿vale? Simplemente para que entendáis esta historia. ¿Qué ocurre? ¿Se tienen en cuenta en los expected goals la calidad del atacante? Para nada. Pero vosotros sabréis que no es lo mismo que te remate Lewandowski a que te remate yo. Eso se entiende, ¿no? Eso se entiende. ¿Se tiene en cuenta en los expected goals que el tío o el rematador tenga el balón en la derecha y que sea zurdo? No, no se tiene en cuenta. Entenderéis que no es lo mismo que un diestro se ve obligado a rematar con la zurda a que un zurdo se ve obligado a rematar con la diestra, evidentemente, y me parece un parámetro bastante importante. ¿Se tiene en cuenta quién es el portero que tienes delante? O sea, ¿es lo mismo que esté yo en la portería a que esté Courtois? ¿Es lo mismo? ¿A que no? ¿A que no es lo mismo? Bueno, pues todo este tipo de cosas, y muchas más, que no me voy a poner aquí a incidir porque si no me va a ser un vídeo de 40 minutos, no se tienen en cuenta a la hora de calcular los expected goals. Y una cosa súper importante que no se tiene en cuenta. ¿Sois conscientes de que en un partido de fútbol un gol cambia todo? Un gol lo cambia todo. Es decir, un partido que está 0-0 y de repente se pone 1-0, es un partido completamente diferente. Es un partido completamente diferente. Entonces, no podemos decir que un encuentro que ha acabado 3-1 o 2-1 y que en función de los expected goals habría sido un 1-3, no podemos decir, como si fuera una ciencia exacta, no podemos decir, no, esto tendría que haber ganado el otro equipo. Si el otro equipo hubiera metido sus ocasiones, según dicen los expected goals, habría ganado sí o sí. No, joder, porque a lo mejor se cumple el expected goals en el primero, se pone 0-1 ganando, y no es que gane 1-3, es que a lo mejor gana 0-8. O no, o al contrario, a lo mejor marca ese primer gol que según los goles esperados tendrías que haber marcado y que no marcó, lo marca y te acaban remontando y acabas perdiendo 18-1. Porque el fútbol, afortunadamente, tiene un componente aleatorio enorme. Entonces, conclusión de todo esto. ¿Para qué sirven los expected goals? Para nada. No sirven para nada. De hecho, a mí no me vais a ver dar estadísticas de este tipo prácticamente nunca. Y si las doy, será para ajustarme a lo poco para lo que valen, que es más o menos, pero con un menos que más, decirte la probabilidad de que una determinada acción terminara o no en gol. Pero es que ni de eso me puedo fiar. Por lo que os he dicho. Porque no se tienen en cuenta un montón de parámetros que son absolutamente claves. A la hora de determinar si una jugada debería o no debería acabar en gol. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace con este tipo de estadísticas? Bueno, pues las empresas que calculan este tipo de estadísticas dicen, a ver, tengo el balón en este punto, con los defensas más o menos por esta zona y con el portero más o menos por esta zona. Voy a mirar en mi archivo histórico cuántas acciones similares a esta he visto a lo largo de mi vida estadística, ¿vale? Todo lo que tengo almacenado en mi estadística. Bueno, pues jugadas como esta, que ya me diréis, ¿cómo cojones vas a encontrar una jugada idéntica? No vas a encontrar jugadas idénticas en la puta vida, pero bueno, buscas jugadas más o menos parecidas, en la que el jugador esté más o menos perfilado en la misma zona, en la que los defensas que le presionan estén más o menos en la misma zona, en la que el ángulo sea más o menos el mismo, en el que la distancia sea más o menos la misma, en la que el portero rival esté colocado más o menos en la misma posición, y dices, ¿cuántas jugadas como esta tengo en mi archivo? Tengo 3 millones de jugadas. ¿Cuántos de esos 3 millones acabaron en gol? Pues acabaron en gol de los 3 millones, acabaron 1,5 millones. Vale, pues esto significa que la probabilidad de gol en una jugada como esta es 0,5%. Así es como lo calculan. Perdón,
perdón, 0,5% no, un 50%. Sería 0,5 con el parámetro entre 0 y 1 de los expected goals. Y así es como lo calculan. E insisto, no tienen en cuenta si el que está rematando soy yo o Lewandowski. No tienen en cuenta si el que está de portero es Courtois o mi abuela. No tienen en cuenta nada. No tienen en cuenta si el balón está en tu pierna buena o en tu pierna mala. No tienen en cuenta si el defensa que tienes delante pues es Beckenbauer o es mi primo el cojo. O sea, no tienen en cuenta nada. No tienen en cuenta nada. Lo que tienen en cuenta es lo que os estoy comentando. Bueno, pues en función de eso calculan resultados paralelos. Y en función de esos resultados paralelos calculan clasificaciones paralelas. Y estas clasificaciones paralelas te llevan a absurdos pues como el de que un equipo al que le están haciendo goles para aburrir, pues tendría que ser líder de la liga si los goles que le están haciendo pues le hicieran muchos menos. Nos ha jodido. Si en lugar de Iñaki Peña hubiera estado Ter Stegen más tiempo, pues a lo mejor. Si en lugar claro, pero es que en el Madrid podías decir, joder, si en lugar de Lunin hubiera estado Courtois, pues vete tú a saber. Pues a lo mejor no. A lo mejor estando Courtois al Madrid le habría ido mucho, mucho peor. Que esto es fútbol, amigos. Que esto es fútbol. Lo que quería que supierais es qué son estos expected goals. ¿Para qué sirven? Para mí no sirven para nada. Mira que hay estadísticas bonitas en el fútbol, ¿eh? Mira que hay estadísticas ilustrativas. Mira que hay estadísticas depuradas. Mira que hay estadísticas que te enseñan, que te informan, didácticas. Esta no vale para nada. Pero bueno, hay gente que la está poniendo de moda. Yo insisto, están en pañales. Si el día de mañana, dentro de 15 o 20 años, se mejora el modelo para calcular los goles esperados, me callo y empezaré a aplicarlo y empezaré a utilizarlo. Mientras tanto, pues nada, que sepáis qué es esto, que está por ahí danzando y que sepáis que no sirve para absolutamente nada. Bueno, amigos, pues nada, que esto es lo que os quería contar. Espero que el vídeo por lo menos haya resultado didáctico, os haya servido para algo. Y si no, pues mira, por lo menos habéis pasado aquí un rato conmigo y nos hemos echado unas risas. Like, si te apetece. Suscripción al canal, si te apetece. Campanita para avisarte de mi próximo vídeo. Y ahí nos vemos. Un besito, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.